So I'm going to ask Prophet Angelica Patton to come. Le voy a pedir a la profeta Angélica que venga. Yali's going to translate her. Yali la va a traducir. Amén. Mamma mía. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Yo voy a estar, parafraseando en Primera de Samuel capítulo 25. I will be paraphrasing 1 Samuel chapter 25. No lo voy a leer todo porque es un capítulo bastante largo. And I will not read everything because it's a long chapter. Pero quisiera leer los versículos Primera de Samuel. But I want to read these verses in 1 Samuel. Primera de Samuel 25, versos 2 y 3. Chapter 25, verse 2 and 3. Y dice la palabra. En Moán había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaban alquiladores sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero este hombre era duro, malo, de malas obras y era del linaje de Caleb. Go ahead. Amen. And there was a man in Moan whose business was in Carmel. The man was very rich. He had 3,000 sheep and 1,000 goats. He was shearing his sheep in Carmel. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife was Abigail. The woman was discerning and beautiful, but the man was harsh and badly behaved. He was a Calebite. Amén. El relato nos cuenta, gloria a Dios. La palabra The word nos habla, shares with us. que David The word le shares with us. que David le envió un mensaje a Nabal. That David shared a message to Nabal, Saludándolo. greeting him. Y le dice a Nabal que si le puede enviar algunas provisiones, alguna ayuda. And the man was asking for help. Lo cual Nabal lo niega. But the man denied it. Y cuando David escuchó que Nabal no lo quería ayudar, And when David heard that the man was denying it, David se enfadó, se molestó. David became bothered. Entonces dice que él reunió a un grupo de 400 hombres So he was saying that he grabbed a group of men para ir contra Nabal y contra toda su casa y sus pertenencias. to go against Nabal and all of his people. David estaba dispuesto a derramar sangre en tiempo de paz. David was wanting to get blood for peace Porque a él no le gustó la respuesta que recibió. because he did not like the response that he was given. Y aquí hay una enseñanza bien importante. And here's an important message. ¿Cómo tú vas a reaccionar How are you going to rationalize cuando no te va a gustar la respuesta? when you don't like the response? Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Here we need to be very careful. Tenemos que tener nuestras emociones sujetadas. We need to have our emotions in submission. Porque cuando no tenemos nuestras emociones sujetadas, tomamos decisiones a lo loco. Because when we don't have our emotions submitted, we take crazy decisions. A veces la ira nos ciega. Maybe the hurt brings us blindness. Somos rápidos para ofender. We're very quick to get offended. Y lo triste de esta historia es And the sad thing about this story is that como a David no le gustó la respuesta, since David did not like the response, involucró a 400 hombres. he grabbed all those men. Y esto pasa muchas veces, yo lo he visto con mis propios ojos. And this has happened so many times. I've seen it with my own eyes. He visto hermanos, hermanas de iglesias I've seen brothers and sisters in the church que no le gustó la respuesta que se les dio. that did not like the response that they were given. Y involucran a personas inocentes. And they go and grab other people that are innocent. Porque no me gustó lo que el pastor me dijo.
and they say, I don't like what the pastor just told me. No me gustó cómo me contestó. I don't like the way that he just responded to me. Ahí nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu. There we need to have discernment of the spirit. David estaba a punto de hacer algo que Dios nunca le había autorizado en ese momento. David was about to do something that the Lord never told him to do. Cuando los trabajadores de Nabal estaban con David y sus hombres, When the workers of Nabal was with David, dice la palabra the word says que David trató a los trabajadores de Nabal muy bien. that David treated Nabal's workers very good. A estos hombres nunca le faltaron nada mientras estuvieron con David. The workers didn't have any lack when they were with David. Esto fue algo que también le molestó mucho más a David. Pero no puedes decir otra vez. Y esto fue algo que le molestó a David. And this was something that bothered David. Primeramente le negó la ayuda. The first thing that he did was reject the help. No, primeramente él se molestó porque Nabal le rechazó la ayuda. David was upset because Nabal rejected the help. Yeah. Nabal también no vio que David cuidó bien a sus trabajadores. And Nabal also saw that David did not treat the workers well. Y esto le molestó demasiado a este hombre. And this bothered him so much. Con su boca empezó a comenzar a decir cosas. With his mouth, he began to say so much things. Como decir, vamos, prepárense que vamos a rematar contra Nabal. He was saying, prepare so that we can go against Nabal. Entonces, dice la palabra del Señor. So the word says que Abigail that Abigail, se enteró. she gave herself up. Y discúlpeme, se me olvidó darles el tema. And sorry, I forgot to give you the topic. El tema es cuando tú te pones a la brecha por la injusticia. The topic is that when you give yourself of the injustice. Cuando te pones a la brecha por la injusticia. Amén. Cuando Abigail se enteró When Abigail gave herself del mal que venía para su casa. and the bad that was coming to her house. Porque acuérdate, el esposo de ella era un hombre malvado. Because remember, the husband of her was bad. Pero Abigail era una mujer sabia, prudente. But Abigail was a woman who was intelligent and wise. Dice la palabra que ella se comenzó a preparar. The word says that she began to prepare. Dice la palabra que ella se puso a la brecha. The word says that she began to put her armor. Ella sabía que este hombre era un hombre malo, perverso. She knew that the man was evil. Pero ella se puso a la brecha. But she decided to keep going. Se puso a la brecha. Que alguien le pueda decir a ella a la brecha para que ella entienda. Él se puso a la brecha. Ella se puso a la brecha. La brecha. Armor? No, like The gap. yeah, there you go. The gap. Oh, she stood in the gap. Okay. Okay. Ella se puso a la brecha. She stood in the gap. Ella sabía que su esposo era un hombre malvado. And she knew that her husband was evil. Pero ella se puso a la brecha por ese hombre. But she stood in the gap for that man. Porque ella sabía que si David venía, Because she knew that if David came, iba a quitarle la vida a todos los de su casa. all the evilness would be taken out of the house. Le iba a rematar contra los sirvientes, That it was going to go against the servants, contra los esclavos, against the people harming them, slaves, slaves. okay. Contra los esclavos, con todo lo que había en su casa. With everything that was in the house. El problema de muchos aquí es el siguiente. The problem with many people is this. Muchos somos muy ligeros para levantar juicio. We are very distant to be injustice. Ella sabía que su esposo era un malvado. She knew that her husband was evil. Tal vez este hombre la maltrataba. Maybe the man treated her bad. Pero ella se puso la brecha por él. But she stood in the gap for him. Dios nos está llamando a nosotros para que nos pongamos a la brecha. God is calling us to stand in the gap, No para levantar juicio. not to stand up for injustice. Yo no sé por lo que tú estás pasando en tu casa.
I don't know what's happening in your house. Yo no sé cuál es el problema que hay en tu casa. I don't know what problem is in your house. Pero Dios te dice hoy que te pongas a la brecha. But God is telling you today to stand in the gap. Que no importa cómo tú estés viendo la situación. That it doesn't matter how you're seeing the situation. Ya no critiques a ese hombre. Don't criticize that man. No critiques a esa mujer. Don't criticize that woman. No critiques a tu pastor. Don't criticize your pastor. No critiques la iglesia. Don't criticize the church. Dios no nos está llamando para que nos pongamos a la brecha. God is calling us to stand in the gap. Dios está llamando para que nos pongamos a la brecha por una nación que está en descendencia. God is calling us to stand in the gap for a nation. Que te pongas a la brecha por el presidente. To stand in the gap for the president. Que te pongas a la brecha delante de tanta maldad. To stand in the gap for so much evilness. Yo estoy segura que esta mujer sufría bajo la mano de este hombre. I'm sure that this woman suffered in the hands of this man. Tal vez la gente dice, pero ¿por qué te vas a poner a la brecha? No vale la pena ese hombre. Maybe people had said, why are you going to stand in this gap for this man? Pero ella sabía. But she knew. Si mi casa cae. That if my house falls. Cae todo. Everything falls. Tú tienes que entender. You need to understand. Que aunque tú veas la situación tan difícil. That even if you see the situation so difficult. No es tiempo para estar quejándote. It's not time to complain. Es tiempo para que tú te vayas preparando. It's time for you to prepare yourself. Ella sabía que el enemigo venía de camino para destruir todo. She knew that the enemy was coming to destroy everything. Ella no se puso a llorar. She began to cry. Ella no se puso a lamentar. She did not begin to cry, and ella se pudo haber ido. She was able to see. She can take off running. She could have taken off running. Pero ella decidió confrontar la situación. But she decided to confront the situation. Y esta es la situación bien grande para muchos. And this is a situation very big for people. A muchos se les hace difícil mejor huir que confrontar la situación. A lot of the times it's easy for people to run and not to confront the situation. Y Dios te dice, párate en la brecha y pelea por lo tuyo. And God is telling you to stand in the gap and fight for what's yours. Y esta mujer preparó todo. And this woman prepared everything. Antes de salir, ella preparó todo. Before she left, she prepared everything. Ella se puso a la brecha. She stood in the gap. Ella estaba defendiendo lo que era de ella. She was defending what was hers. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says que ella cuando se fue a salir, that when she left, ella no le dijo nada a su esposo. She didn't say anything to her husband. Entra al lugar secreto. She went into the secret place. Cierra la puerta y no digas nada. Close the door and don't say anything. Ella fue una mujer sabia. She was a woman who was wise. No digas nada. Don't say anything. En el libro de Eclesiastés hay una palabra que yo siempre esa palabra la uso para mí. In Ecclesiastes, there's a verse that I love. I always use for myself. Hay tiempo para hablar. There's a time to speak. Pero hay tiempo para callar. But there's a time to be quiet. Ella sabía que ese era el tiempo para ella callar y prepararse. She knew that this was a time to be quiet and to prepare. Solamente los únicos que sabían para dónde ella iba eran los trabajadores que iban con ella con el cargamento. The only people that knew where she was going were her servants. Pero su esposo no sabía nada. Ese malvado no sabía nada. But her husband, the evil man, didn't know anything. Él no sabía que la destrucción venía, pero una mujer se puso a la brecha. He didn't know what was coming, but that woman stood in the gap. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says que ella se fue por un lugar secreto. That she went into a secret place. Ella descendió por un lugar secreto. That ella se fue por un lugar secreto. She went into a secret place. El Señor nos está llamando al lugar secreto. The Lord is calling us into a secret place. Ahí el Señor te va a dar instrucciones. The Lord will give you instruction. Y dice la palabra. And the word of God says que cuando ella entró por ese lugar secreto, that when she entered into the secret place, lo increíble es the incredible thing
que David le salió al encuentro, se encontraron de frente los dos. is that David found her face to face. En ese momento el enemigo para ella era David, In that moment, her enemy was David, porque David venía a destruir su casa. because David was coming to destroy her house. Imagínate, entró por un lugar secreto Imagine he came into a secret place y se encontró con el enemigo que venía a destruir. and she was encountered with the enemy that was coming to destroy her. Pero esta mujer iba preparada. But this woman was prepared. Si te vas a poner a la brecha, prepárate. If you're going to stand in the gap, prepare yourself, Porque la primera persona que te va a salir de frente va a ser el enemigo. because the first person that you're going to come face to face with is the enemy. Pero ella estaba tan preparada. But she was so prepared. Imagínate cuando David la miró a ella. Imagine how David saw her. Tal vez David dijo, Maybe David said, wow, mira quién viene ahí. wow, look who's coming. La esposa de Nabal, de este malvado. The woman of Nabal, this evil man. Fácilmente la pudo matar. It could have been so easy to just kill her. Pero ella, But she, cuando vio a David, when she saw David, fue she went y ella se humilló hasta el polvo. and she went Se humilló hasta la tierra. down to the ground. Ella se humilló, she humbled herself. She humbled herself Hasta la tierra. onto the ground. Fíjate todo lo que esta mujer hizo por salvar a su esposo y su casa. Look how of so much she has done to save her house. Por eso la palabra del Señor dice que si tú te humillas delante de Dios, The word of God says that if you humble yourself before the Lord, Él te exaltará delante de tus enemigos. he will exalt you in front of all your enemies. David quedó tan anonadado, tan sorprendido cuando vio a esta mujer, David was so surprised when he saw this woman que David le dice en el versículo 33, that David had said in verse 33, él le dice, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado para ir a derramar sangre, a vengarme por mi propia mano. You got he it? said, blessed be your discretion and blessed be you. You have kept me this day from blood guilt and from working salvation with my own hand. David razonó cuando vio a esta mujer, David rationalized when he saw this woman, porque David sabía, Dios no lo había enviado en ese momento. because David noticed that God did not send him there. Dios no le dijo que fuera, God did not tell him to go, pero por esta mujer but because of this woman, le abrió el entendimiento a David. it gave him understanding to David. Y David se detuvo. And David submitted. He stopped. He stopped. ¿Cuántas veces tú has detenido la ira que viene para tu casa? How many times have you La ira. ¿Cuántas veces tú has detenido la mano del enemigo que viene para tu casa? Rage. How many times have you had rage for your enemy? ¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuántas veces? How many times? Muchos somos, mira, para mejor decirte, muchos somos dignos de que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Many of us are deserving of the rage that falls on us. Pero por alguien que se puso a la brecha. But for someone who stood in the gap, Dios sigue buscando a alguien que se ponga en la brecha. God is looking for someone to stand in the gap. ¿Tú sabes cuántas veces yo me puse a la brecha por un hermano mío? Do you know how many times I stood in the gap for a brother of mine? Este muchacho le servía al Señor This man served the Lord y se fue al mundo. and he went to the world. Y las cosas que él hacía And everything that he had done, era para ser quitado del medio. it was to be taken out of the middle. Y yo me puse a la brecha por este muchacho. And I stood in the gap for this man. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste a la brecha por tu familia? When was the last time that you stood in the gap for your family? O sea, te hizo más fácil a ti justificar la situación.
Or is it more easy for you to justify the situation? Dios no te está llamando para que tú te pongas a criticar a esa persona, God is not calling you to criticize that person, criticar a tu pastor, to criticize your pastor, porque no te ha gustado la forma que se te contestó, no te gustó la respuesta. because you didn't like how he responded to you. You didn't like the way his response was. El Señor te dice en esta mañana, The Lord is telling you this morning, ponte a la brecha. stand in the gap. Dios sigue buscando. God is looking. Oh, Señor. Dios sigue buscando quien se ponga a la brecha. God is looking for who's going to stand in that gap. No es tiempo para juzgar. It's not time to criticize. No es tiempo para estar señalando el pecado del vecino, el pecado. It's not time to. No es tiempo de estar señalando. There's no time to point fingers. Point fingers at the sin that person is doing. Es tiempo de ponernos a la brecha. It's time to stand in the gap. Dios te bendiga. God bless you. Dios es fiel, Dios es fiel. Faithful. ¿Cuántos reciben esa palabra? When you receive that word, My God, mi Dios, qué palabra. what a word. Tenemos que ponernos en la brecha. We need to put ourselves in the gap. Gracias, profeta Angélica, por esa palabra. Thank you, Prophet Angelica, for that word. Tenemos que ponernos a la brecha si vamos a ver el éxito de nuestra familia. We have to put ourselves in the gap if we're going to see the success of Nuestra our familia. family. Ella se puso en la brecha por su familia. She put herself in the gap for her family. Amado, cada vez que nosotros nos levantamos a buscar el rostro de Dios, Every time we wake up to seek the face of God, nos estamos poniendo en la brecha we're standing in the gap por nuestra familia, for our family, para ver nuestra familia ser salva. for our family to be saved. Ella salvó a su esposo de la muerte. She saved her husband from death. Amado, cuando tú te pones en la brecha, tú salvas personas de que mueran. When you put yourself in the gap, you save people from death, Muerte espiritual, spiritual death, muerte física. physical death. El buscar el rostro de Dios hace la diferencia. Seeking the face of God makes a difference. Ella agarró provisiones She got provisions y fue a intercesión. and went to intercession. Ella agarró provisiones She got provisions y fue a intercesión. and went to intercession. Date cuenta la secuencia. Ella agarró provisiones. Notice the sequence. She got provisions. La palabra dice, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. The Bible says that man shall not live by bread alone, but by every word spoken out of the mouth. Ella se preparó con provisiones, con la palabra, Provisions with the word of God, y después fue a la intercesión. and then went to intercession. Tú te preparas con la palabra You prepare with the word, y después tú intercedes. and then you intercede. Y cosas sobrenaturales van a suceder. And supernatural things will happen. Cosas sobrenaturales van a suceder. Supernatural things will happen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendigo la vida de la profeta Angélica. I bless the life of Prophet Angelica. Alguien tiene que escribir intercesión. Someone needs to write intercession. Alguien tiene que escribir intercesión. Someone needs to write intercession. Dios es bueno. God is good. Alguien tiene que recibir esta palabra. Someone needs to receive this word. Olvídate de todas las distracciones. Forget about all the distractions Intercede por tu familia si tú quieres ver su familia se salva. and intercede for your family if you want to see your family saved. Métete en la brecha. Get in the gap. Escribe el nombre de alguien que tú necesitas que Dios salve. Write the name of somebody who you need God to save. Escribe el nombre de alguien en el cual tú tienes que pararte en la brecha.
Write the name of someone who you need to stand in the gap for. ¿Quién necesita un toque de Dios? Who needs a touch of God? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hazlo ahora, hazlo ahora. Do it now. Do it now. Dios se está moviendo a favor de sus hijos. God is moving in the favor of his children. Cuando ellos se preparan con la palabra When they prepare with the word e interceden. and intercede. Escribe los nombres de la persona que tú necesitas que Dios toque. Write the name of the people who you need God to touch. Para Abigail era su esposo. For Abigail, it was her husband. ¿Quién es para ti? Who is it for you? ¿Por quién tú te intercedías? Who are you interceding for? ¿Por quién tú te estás metiendo en la brecha? Who are you standing in the gap for? Gracias, Señor. Thank you, Lord. La vida de alguien acaba de cambiar. Somebody's life just changed. ¿Por quién tú te estás metiendo en la... Nombra a la persona por la cual tú te estás metiendo en la brecha. Name the person you're standing in the gap for. Puede ser un esposo, It could be a husband. puede ser un hijo, It could be a child. puede ser un amigo, It could be a friend. puede ser una nación. It could be a nation. ¿Por quién tú te estás metiendo en la brecha? Who are you standing in the gap for? Abigail es reconocida por más de 3,000 años por meterse en la brecha. Abigail was recognized for more than 3,000 years for standing in the gap. ¿Cómo a ti te recordarán? How will they remember you? ¿Por quién tú te metiste en la brecha? Why did you get in the gap? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hay personas que Dios le está hablando en esta hora. There are people who God is speaking to right now. Y te está diciendo, la diferencia la haces tú metiéndote en la brecha. And he's saying the difference is you standing in the gap. Tú haces la diferencia You make the difference. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Con quién es que el Espíritu de Dios está hablando? Who is the Holy Spirit speaking to? La diferencia la vas a hacer tú The difference is going to be you. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Voy a esperar a que alguien más escriba los nombres porque esto es importante. I'm going to wait for everyone to write names because this is important. Tú tienes que saber por quién tú te estás metiendo en la brecha. You need to know who you're standing in the gap for. Wow, Señor, gracias. Thank you, Lord. ¿Por quién tú te estás metiendo en la brecha? Who are you standing in the gap for? En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. No te rinda cuando las cosas están difíciles. Don't give up when things are hard. Ella no se rindió en el medio de la presión. She did not give up in the midst of oppression. Ella se preparó y intercedió. She prepared and interceded. Siento la vida de alguien que está siendo ministrada. I feel the life of someone who's getting ministered to. La vida de alguien está cambiando. Somebody's life is changing. Prepárate. Prepare yourself. No temas Do not fear que tú vas a hacer la diferencia. because you will be the difference. Alguien tiene que recibir esta palabra. Someone needs to receive this word. Tú eres la diferencia. You are the difference. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, bendigo cada persona conectada. I bless every single person connected. Y yo decreto ahora en el nombre de Jesús And I declare right now in the name of Jesus que este equipo hace la diferencia. that this team makes the difference. Este equipo de intercesión hace la diferencia. This team of intercession makes the difference. Y decreto ahora en el nombre de Jesús And I declare right now in the name of Jesus, que van a ver tu gloria, they will see your glory. van a ver tu poder, They will see your power. van a ver tu They will manifestación see your manifestation. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Hecho fuera todo plan del diablo. I cast out every plan of the devil. Decreto ahora, Declare right now. yo decreto ahora, I declare right now. tú eres la diferencia. You are the difference. Tú eres que te vas a meter en la brecha You are the one who will stand in the gap. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Alguien tiene que escribir, yo soy la diferencia. Someone needs to write, I am the difference. Abigail fue la diferencia. Abigail was the difference. Ella fue la diferencia. She was the difference. ¿Quién tiene que ser la diferencia en esta hora? Who needs to be the difference right now? Alguien necesita que tú seas la diferencia. Someone needs you to be the difference.
Alguien necesita que tú seas la diferencia, See the difference. que no te rindas, That you don't give up. que no te devuelvas, That you don't turn back. que no te escondas. That you don't hide. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Qué palabra. What a word. Ella podía esconderse en temor, She could hide in fear, pero ella decidió salir a la batalla but she decided to go out into battle sin alguna armadura, without any armor, sin ningún revólver, sin without an army, ningún no weapon. no weapons. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ella llevaba la armadura del Espíritu She brought the armor of the Spirit en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Esto es un equipo que intercede. This is a team who intercedes. Bendigo tu vida. I bless your life. Vamos a prepararnos para recibir la ofrenda We're going to prepare now to receive the offering en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Tenemos la forma de dar. We have the ways to give it. Vamos a ponerlo en el grupo. We're gonna put the ways to give on the group chat. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias we give you thanks por este momento. for this moment. Y te pedimos ahora en el nombre de Jesús And we ask you now in the name of Jesus que te muevas por tu Santo Espíritu. that you move by your Holy Spirit. Reprendemos todo plan del enemigo We rebuke every plan of the enemy y decretamos tu gloria. and we declare your glory. Ahora, Señor, Now, Lord, toca cada dador alegre. touch every cheerful giver. Bendice su vida Bless their life. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. ¿Cuántos han sido bendecidos por la profeta Angélica? How many have been blessed by Prophet Angelica Esa palabra. and that word? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Mañana seguimos. Tomorrow we continue. Bendecimos tu vida. Bless your life. Llévennos en oración. Vamos en camino para los Estados Unidos desde Canadá. Keep us in your prayers. We're going back to the United States from Canada now. Repito, 14 días hacia la cruzada de la República Dominicana. I repeat, 14 days until we go to Dominican Republic. El cielo está en gozo y el infierno está temblando. Heaven is rejoicing and hell is shaking, trembling. Amen. Dios es fiel. God is faithful. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Perla, recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Lord, receive healing right now in the name of Jesus. Decretamos ahora el toque de Dios sobre tu vida. I declare the touch of God right now over your life. Recibe sanidad Receive healing en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Si alguien más necesita la oración por su salud, escríbelo ahora. If anyone else needs healing right now, write it down. Alguien más que necesita sanidad por su salud, escríbelo ahora. Anybody else who needs healing, write it down now, please. Decretamos sanidad sobre todos los que están enfermos. I declare healing over every single person who's sick Y right now. decreto que por tu llaga tú has sido sanado. I declare that by his stripes you have been healed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén y amén. Amen.